no de lo que... ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí. Bueno, cuando llegaste a Nokia, hace 2 años, ¿no? Lo que has contado, ¿había algo de eso? ¿Alguna estructura, algo? ¿O has aprovechado lo que había, has inventado cosas nuevas? Pero ir callar el primer año, ¿no? Y seguir el trote que llevaba el primer año. Había unos grupos de perseverancia, pero claro, los niños ya cumplieron 14 años y ya, como no pueden ir al campamento de verano o lo que fuera, y como ya tienen novia y todas esas cosas, algunos quedan y con algunos hemos seguido. Y recuerdo, yo siempre lo cuento, el primer domingo de misa había 4 baños en la iglesia. Un niño que estaba por ahí que quería ser monaguillo, una muchacha de Nicaragua que se va a casar con uno del pueblo que quería armar un grupo con 5 señoras cantando y ya está. Yo dije, esto no puede estar así. En Navidad tenía ya mis 11 monaguillos, mi grupo de coral con 20 personas y la parroquia aquella con la gente de pie. Yo creo que algo se ha hecho, ¿no? Y todo gracias al Señor. Y mucha fuerza para tirar para adelante, mucha paciencia, porque la gente con esto hace mucho. Y mira cómo estoy ya calvo, por digo a la gente, me tienen calvo ya de tantas cosas. Pero yo creo que también darle el visto bueno a la gente, ahí a los muchachos. La frase que decía para el final, no tener miedo también a la hora de plantear. Y sin tapujos y sin decorado, porque si no nos volvemos en entretenimiento. Tenemos aquí, sí, tengo 50 muchachos, pero los que vienen aquí es a entretenerse. Y yo también creo que hay que sentarse. O sea, venimos aquí a encontrarnos con Jesús. Y si encontrarnos con Jesús nos divertimos y eso, perfecto. Pero que ese no sea el primer fin. Porque si no nos volvemos payasos. Yo digo, yo sé que tengo boca de payaso y para ser payaso soy el primero. Pero hijo mío, aquí no todo es ser payaso. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Yo tenía otra. ¿Te ha dado tiempo, es por saber, hablaba antes Antonio, de ese seguimiento, ¿no? De visión espiritual? ¿Te ha dado tiempo o hay que esperar más? ¿Eso es más complicado de lo que uno cree? ¿Puedes estar hablando ya con algunos, con algunas? ¿Tienes que esperar más? ¿No tienes en la cabeza cómo hacerlo? ¿No? Es que ya no hace falta confesarse. Porque Dios es bueno y Dios nos perdona. Y encendemos una velita y ya está. Luego agarramos el pecado, lo ponemos en una piedra y lo tiramos al fuego y ya está. Entonces, además, ¿por qué me tengo que confesar yo contigo? Si yo hablo con Dios y ya está. Y luego, ¿por qué utilizar los métodos anticonceptivos es un pecado? ¿Y por qué no sé cuánto y no sé qué? Entonces, ¿qué vas? Paciencia. Venga, niño, paciencia, no sé cuánto, y sin forzar, lo que decía el padre, sin forzar. Mira, aquí estoy. Mira, voy a ponerme a confesar en el campamento de Beto. Voy a ponerme a confesar. Me puse la historia, iba por ahí caminando de marcha conmigo. Y empezó a llegar uno, después empezó a llegar otro, empezó a llegar otro, empezó a llegar otro, empezó a llegar otro. Y la verdad es que después son experiencias muy bonitas. Y más cuando te llegan los chavales de 14, de 15, 16. O lo ven por allá, que quede escondido, y ¿para dónde vas? En la convivencia esta de la cipreste, de la ciprestajo, es una experiencia que le voy a contar a manera de anécdota. Por la mañana me llega la hermana María Pilar, que nos acompañó para estar un poquito con las chicas en el cuarto, y dice: Marcelo, dígame, hermana, han dormido 2 niños en el cuarto de las chicas. Yo fue este con esta y este con aquella. ¿Cómo lo sabes tú? Intuiciones del espíritu. Lo vi anoche, hermana. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, total, que... ¿a qué venía esto? La confesión. La dirección espiritual. Que no la puede forzar tampoco y que yo vaya a descubrir. Yo creo que en la medida que uno se ponga tío, lo que decía don Manuel González, te ponen en el confesionario, que no viene, ya vendrá, ya vendrá.
Y bueno, y también está nuestro fallo, a veces también uno tiene que esforzarse un poquito y abrir espacio y renunciar a mucho de nosotros para darle mucho a ellos. Y luego que sabemos que el trabajo con los jóvenes es muy mal agradecido. Hoy tienes 50 y mañana no tendrás a nadie. O piensas que este muchacho te va a responder una cosa y sale por otra. O le has puesto todo el cariño y de repente ves que te destruyen a la iglesia y te duele así porque te están hablando mal de tu madre. Y tú tienes que decir, Mira, ya. hace falta un poquito más de tiempo para... Hay un joven allí que nos quiere preguntar. Dígame, pequeño. La verdad es que todos andamos por los mismos caminos, o sea que no hay nada de... Sí, pero tú eres un poquito más adelante. También son 7 años de una Y unos salones muy buenos, ¿no? Cuando quieras yo te regalo alguno. No, los voy a llevar para allá. Los voy a llevar para allá. No, cuando quieras hay 3 duchas, o sea que aquí se puede dormir, hay duchas para estar preparado para campamentos también la parroquia. Yo creo que también un poco el cómo de las catequesis me gustaría un poco, ¿no? La función de las nuevas tecnologías dentro de si la usas, cómo poderla usar, porque muchas veces vamos contracorriente. La verbalidad aún no es tan fuerte dentro del mundo juvenil como a lo mejor no ha llegado a nosotros, ¿no? Solo una clase magistral o esa catequesis con fichas, con libros. Entonces, esa presencia de las nuevas tecnologías. Y después, también un poco, que yo creo, no sé, después también volver a hacer la misma pregunta. Es algo que tengo. ¿Cómo están nuestros animadores, nuestros monitores de pastoral juvenil? Miguel me conoce, yo para estas cosas de hacer dibujitos y no sé cuánto, y eso me encanta, ¿no? Y inventar cosas me encanta, pero yo no me mortifico la asistencia. Yo llegué a un punto de decir, no me voy a mortificar. ¿Por qué? Porque me agobiaba de tengo que hacer, y de repente se quedaba todo en el dibujito, ¿no? Entonces yo trato de hacer muy simple con él. ¿Que dio tiempo? Perfecto, se lo pongo y luego, gracias a Dios, el Señor me dio mucha habilidad. Y entonces yo, con una hoja de papel, me invento lo que sea. Y con una pizarra y una tiza, eso me invento lo que sea. Pero es que porque yo soy así, no tiene que ser que por supuesto que lo primero que hice cuando llegó la gente de los muchachos del sonido, que me estaban arreglando el sonido, le digo, ponme ahí una salida mini jack para poder conectar el ordenador en el medio de la parroquia y me ponen una salida de audio y no sé cuánto, un micrófono inalámbrico y todas estas cosas, porque eso da mucho juego para moverse y para proyectar y todas estas cosas. Eso con el uso de las nuevas tecnologías. Y luego por el WhatsApp, pues crear los grupos. Tenemos el grupo de los campamentos, que están todos los monitores ahí, entonces a la hora de hablar, pues hablamos todos por ahí y todos se enteran de todo. Y en los jóvenes, pues más o menos un grupo. De hecho, en los grupos de la pastoral de los novios para la locución prematrimonial se puede considerar pastoral juvenil. Cuando los novios no llegan a 30 años, no se puede considerar pastoral juvenil. ¿Ah? Lo que decíamos, que diversificábamos mucho las cosas. No te contestas. Pues también tengo el WhatsApp de la pastoral matrimonial y ahí de los supernovios, se llama Supernovios 2013, que son los que se casan en el año. Y por ahí estamos comunicando. Y lo otro era el tema de los animadores, la formación de los animadores. ya les hablaba de Aurora, que era una muchacha de verdad muy competente. Pero ¿qué pasa? Que si el animador no tira, y luego en el pueblo los muchachos que te pueden llevar más o menos un grupo así son o universitarios o ya están fuera del pueblo. Entonces, cuando vienen los fines de semana, lo que vienen es algo de yo y estas cosas, y es muy poco, o no vienen el fin de semana, y entonces ahí está. Y es muy importante ese líder que coordine un poquito o que esté más cerca de él, porque... Pero bueno, yo creo que el Señor va suscitando gente, poco a poco. Paco. Quizá a lo mejor un punto que no se ha tocado, me parece, en las dos intervenciones, ¿cómo es la coordinación, por ejemplo, con los profesores de religión? ¿Funciona
Porque yo creo que me parece a mí que en esa misma línea de comunión y de no una pastoral demasiado diversificada, tendríamos que estar como mucho más unidos y coordinados y trabajar conjuntamente, porque a veces el profesor de religión puede estar cercano a los chavales y el profesor cristiano, no solamente de religión. Yo, por ejemplo, voy a uno de los colegios de la Fundación Diocesana nuestra. Pregunto, siempre en las clases, ¿cuántos de vosotros vais a parroquias? Y veo que van poquísimos. Ahora hay algunos de los grupos Victoria que están formando. Y a veces a los mismos sacerdotes, en el mismo tiempo mío de vicario y demás, el decir, no tenemos ahí un potencial, una fuerza que tendríamos que aprovechar más si estuviéramos mucho más coordinados. A veces no hay una conexión el profesor de religión con la parroquia, sino que cada uno vamos a un lado, ¿no? Y en la medida que uno pueda meter la cabeza también, a lo mejor en actividades programadas, ¿no? Cuando estaba de párroco en Archidona, en aquella época me dejaban y toda la semana iba a cada uno de los colegios. Además el profesor me dejaba el día que me tocaba un sexto A o sexto B o primero. Entonces ese tema lo habéis trabajado, ves dificultades. Es que como en España está ahorita la cosa de que no puedes poner un crucifijo porque ofende, pues si ven el cura llegando al colegio, yo soy muy respetuoso y muy precavido en esas cosas. Entonces, a medida que me van abriendo el colegio, pues yo voy a entrar. Pero tampoco forza la situación. Con la profesora, con la maestra de primaria, sí, porque ella es catequista de la parroquia, o era catequista, o está por ahí. Y entonces hay una conexión para avisar, para qué. Con la del instituto, pues no he tenido mucha conexión. Porque también tiene la madre enferma, ella sí colaboraba antes, pero ahora no. Y luego no es del pueblo, sino que es de otro pueblo, y entonces va a su clase y se devuelve. Y como yo voy poco a poco, porque no quiero meter la cabeza donde no me llaman, no vaya a ser que salga el traslado. Y es mejor pecar por prudente que por imprudente. Yo una cosa referente es que muchas veces también desconocen los mismos profesores la realidad que se puede hacer, porque no es que se cierre la puerta a los sacerdotes. Tú, en el plan de centro que se aprueba al principio, que eso hay que informarles, puedes poner la presencia convocatoria y eso te abre todas las puertas vida y por haber. Es que muchas veces decimos, no es que no haya, sino que no han sido precavidos ni se les ha dicho, y eso no entra dentro de su esquema, el que diga, oye, pues charlas, y tú abres, charlas dadas por el sacerdote, y ya te han abierto las puertas cuando quieran entrar y nadie puede decirte nada, siempre que sea en el ámbito de las clases. Para salir, por ejemplo, el venilo es... Hay muchos profesores, como dice Antonio, que al principio del curso, cuando hace la programación, incluye visita al seminario y todas las cosas. Entonces pasan muchos chicos de institutos públicos y demás. Lo que pasa es que muchas veces que, como dice Antonio, adelantarme, pero que también tenemos fuerza, muchas veces que la tenemos ahí. No, yo creo, por lo menos yo es una tarea que tengo pendiente, porque yo la verdad es que tampoco me he acercado directamente, ¿no? A hablar con el profesor, pero es que tampoco es que lo contrario. O sea, ¿qué se le dice a un profesor de religión? Ponerse en contacto con el párroco de la parroquia. Pero si no va a Mahoma. Claro, si no va a Mahoma, no va a la montaña, que vaya a Mahoma. Una quinita, una comida. También me llama mucho la atención. Me llama la atención cuando Marcela, dame una carta de presentación que soy profesora de religión. He hecho el CAE o lo que sea. Ponme a la ley, ponme ahí no sé cuánto. ¿Qué te voy a poner yo? Si tú no vienes a mi salón. O sea, son maestros que están haciendo de ahí no sé cuánto, pero que tampoco se acercan. ¿Cómo te voy a ayudar si yo no te conozco? ¿Qué te voy a poner ahí? Que participa en la parroquia de qué. Entonces, o sea, tú misma, si tú quieres meterte por este ámbito, pues participa, sé un poquito inteligente, a lo mejor el cura conoce a alguien y te enchufa, pero estás ahí. Ahora, si no te conozco, si no vienes, ¿qué voy a decir de ti? ¿Te puedo promocionar? No, porque es que me estás demostrando que tú esto es un trabajo y ya está. Luego también no sé cómo estará la cosa, pero como había, a lo mejor planteando lo del proyecto de curso al comienzo, pero como habían dicho que la clase de religión
era clase de religión y no era promoción de la parroquia o de las 10 parroquiales, pues también yo por eso tenía un poco de reparo a la hora de plantear las cosas. No vaya a ser que no vayan a tildar de proselitista y cosas de eso. Y vaya a salir alguno ofendido. Estamos teniendo tiempo perfectamente. Ahora tengo a mi jefe de pastoral juvenil de la No, eso se lo dijeron a Jesús y yo cómo salió. Yo te tengo que presentar, pero ni siquiera me da tiempo a hablar contigo, todo el mundo te conoce porque eres el delegado de Juventud. Has estado en Valencia, ¿no? Hace poco, en el Congreso. Y bueno, y Ángel, a ver qué nos cuenta. Muy bien. Ya ha respondido a dos preguntas antes de empezar, porque todos, primero, de la perseverancia en la diócesis la estamos enterrando, Marcel. ¿La estamos qué? Estamos enterrando. Claro. Durante un año se ha llevado así, pero bueno, nominar simplemente un nombre, lo importante es seguir con la pastoral de infancia y juventud, ¿no? Que es lo realmente importante. Luego una cuestión fundamental que salió en la primera charla y que yo quiero responder. No se hace pastoral juvenil. Aquí el lenguaje nos traiciona muchas veces. Se hace pastoral con jóvenes. Que es muy distinto, no es una preposición a otra. Es decir, hay una única pastoral que es la pastoral de la Iglesia, que va dirigida a niños, va dirigida a enfermos, va dirigida a jóvenes, va dirigida a adultos, va dirigida a... Entonces, hablar de pastoral juvenil para empezar no es hablar de, y me ha gustado cuando he dicho, no, participan de todas las actividades de la parroquia, es que son parte de la parroquia. Me ha encantado esa idea, ¿no? De decir, pastoral con jóvenes, más que pastoral juvenil. Y empezando, yo no voy a hablar de experiencia, vosotros estáis hablando de experiencias concretas en una parroquia. Yo soy párroco y a la vez estoy en la delegación de juventud, pero voy a hablar especialmente de lo que es el Congreso, ¿no? Esto algo un poco más teórico, pero yo creo que también viene bien tener los fundamentos para luego aterrizarlo ya en cada realidad. Todas las realidades son distintas, ¿no? Lo primero es que se han hecho muchos diagnósticos del joven de hoy. Y cada vez que sale un diagnóstico del joven actual, ya el joven actual es distinto. Sí, los sociólogos, los investigadores, los teólogos, todos llegan tarde ya siempre en los análisis que hacen de los jóvenes. Es decir, si hay un mundo rápido, de experiencia fuerte, cambiante, y ese es el mundo del joven. Su base ahora, las nuevas tecnologías, es su instrumento fundamental para manejarse. Tanto que ya el diálogo de tú a tú, como podemos hacer los más adultos, pues se fragmenta. Hay veces que no saben, se rompen, hay veces que no saben ni montar una frase con sujeto, verbo y predicado. Eso nos pasa mucho, hermano, hay profesores en colegios, trabajando en colegios, que no sabe, sí, no sé, sí, no sé, y bueno, soy la voz y demás. Entonces, el lenguaje cambia el joven, cambia mucho, y muchas veces la pastoral juvenil, cuando venimos a descubrir algo, una experiencia que nos funciona, ya ha cambiado los momentos, ya hay que buscar otro. Entonces, aunque se plantee un congreso, aunque son necesarios, todo esto lo digo porque aunque se plantee un congreso, muchas veces tenemos que tener todo ese instrumento, todo ese pozo, pero al final es el animador, el párroco o el que sea, con sus jóvenes. Y no hay grupos de jóvenes estándar que le podamos poner un modelo y unas actividades concretas y no funciona. No lo hago. En una parroquia funciona una cosa, en un movimiento funcionan otras, Lo importante de todo esto es que lo fundamental siempre esté. Entonces lo que hay que mantener siempre lo que es fundamental. Luego vienen las formas, los lenguajes, que son dibujitos, que es un PowerPoint, que es un WhatsApp, que es un yo no sé qué. Lo importante es que lo fundamental esté. ¿Vale? Entonces, yéndonos ya a Valencia, al Congreso.
Primero es dónde se enmarca este congreso. Y se enmarca sobre todo a raíz de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en España. Las jornadas mundiales hacen que nos preguntemos muchas cosas y que miremos a la realidad de los jóvenes. Muchas veces en la parroquia nos acordamos de los como ya no están, nos acordamos de los jóvenes cuando hay una JMJ. Y entonces se ven imágenes por la tele donde el Papa está con los jóvenes y eso, ¿no? Y empezamos a plantearnos las preguntas sobre la pastoral juvenil. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a que no haya presencia de jóvenes en nuestras parroquias, aunque haya parroquias que tengan jóvenes. Entonces ya seguimos con una rutina, una inercia que nos llega de, gracias a Dios, nos llega todavía de lo que es la tradición, del trabajo que han hecho nuestros mayores, pero nos damos cuenta que los jóvenes son los grandes ausentes de la iglesia. No es verdad. No estoy diciendo nada, ¿no? Aunque haya experiencias en movimientos, en parroquias, en tal, donde se viva eso. Pues bien, tras la Jornada Mundial, que fue una gracia para nuestra iglesia en España, surgen un mogollón de preguntas y cuestiones que hacemos ahora con la pastoral juvenil, con la pastoral con jóvenes, ¿no? Y una herencia fundamental de la Jornada Mundial de la Juventud fue lo que le entregó el Papa a los jóvenes, el Yucat, que no es un material catequético, porque los jóvenes que han terminado su iniciación cristiana ya no están en catequesis. Esto es fundamental, aunque sigamos formándolo en los contenidos fundamentales de la fe, pero ya no están en catequesis. Entonces este instrumento vale para tocar los temas fundamentales, lo que os estaba diciendo antes, sobre la fe, pero no un material catequético, ¿sabes? Todos lo conocemos y son preguntas y respuestas, ¿no? Y este regalo del Papa, estudiar el catecismo, es mi deseo más ardiente, formar grupos de trabajo y redes, intercambiar opiniones en internet. Este es el mensaje que le pone la contraportada del Yucat. Entonces, es un instrumento que estamos, yo creo, personalmente, desaprovechando. Y está, creo que bien. Aunque al joven hoy le pueda rayar, como ellos dicen, ciertos temas que aquí hay. Pero hay que plantearlo. Hay un momento en los procesos de los jóvenes que hay que plantearlo. La moral sexual hay que plantearlo. En un momento, no podemos estar hablando siempre de... No, sino que hay que plantearlo, ¿vale? Ese, fundamental, el tema del año de la fe, que ya estamos todos hablando de la fe, pues era fundamental que en este año también se hiciera ese congreso con el tema de cómo plantear la fe a los jóvenes. Y el gran olvidado, que empezamos a quitarle el polvo en el congreso. Esto fue un documento que este es el proyecto marco de pastoral de juventud que se hizo hace mucho tiempo, pero que actualmente sigue vigente. Podemos tirarlo, podemos hacer lo que queráis, pero fue un trabajo durante tiempo que sigue, para mí, sigue vivo. Tener un marco nuevo, un proyecto marco nuevo, este es el que hay. Y yo creo que es el gran desconocido. El gran desconocido de la pastoral con jóvenes y es pues, el Departamento de Pastoral Juventud de la Conferencia Episcopal, y aquí lo que habla son de los fundamentos para la pastoral. No toca concreciones, porque no lo puede hacer, porque es un proyecto marco, pero sí ayuda mucho a tener una visión de conjunto, de lo común a la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, sobre todo, tiene el problema de que cada uno empieza a experimentar con cosas. Empieza a experimentar. Para mí no ha funcionado la web, para mí no ha funcionado llevar el Santísimo a la puerta de la parroquia, para mí me ha funcionado tal, para mí me ha funcionado tal. Tiene mucho de experiencia, pero todas estas experiencias tienen que tener un hilo conductor. Evidentemente Cristo es el hilo conductor, pero muchas veces se nos olvida la pastoral juvenil. Y parecen dos jóvenes que están en procesos distintos, parece que tienen poco en común, cuando tienen que tener los fundamentos de la Entonces, en este marco es donde se convocó
sobre todo, y aquí voy a donde fue dirigido el Congreso, a monitores, catequistas, animadores, como queráis llamarlo, de pastoral juvenil, representativos de toda la Unión, tanto de congregaciones religiosas, movimientos y asociaciones, arciprestazgos, diócesis, parroquias, tal. Es decir, que hubiera una representación, no numerosa, pero sí que toda la gran parte de la realidad eclesial que se encarga de la pastoral con jóvenes pues estuviera presente, ¿vale? Se estructuró pues, fundamentalmente en 3 momentos, fueron 3 días, pues 3 momentos. El primer día estaba todo, todo centrado en el primer anuncio, el querigma, el segundo día en la evangelización y el tercer día en esto que Marcel critica, en los itinerarios de formativo con los jóvenes. Y la mañana pues, transcurría una ponencia central y después unos ecos, es decir, unos 20 minutos sobre ese tema, pues se iba respondiendo a esa ponencia central. Y por la tarde eran experiencias concretas, una parroquia, los movimientos, ¿verdad? En parroquias, en distintas parroquias de Valencia. Empezábamos vísperas con los jóvenes y por la noche había otro tipo de experiencias pues más atractivas como recursos para enganchar a los jóvenes, ¿no? Esa era la estructura del Congreso. Entonces el primer día fue el primer anuncio, como ha dicho, que fue Monseñor Osoro el que lo presentó y se centró sobre todo en cómo ir y no romper ese proceso que va desde el nacimiento de la fe al crecimiento de la fe. Es decir, pasar del primer anuncio a la catequesis ante una situación que Benedicto XVI llama de gran emergencia educativa. Ahora cogeremos aquí. ¿Y qué pedagogía buscar para hacer ese primer anuncio al joven? Y entonces aquí se han dado las dos versiones y solo ha habido 2 ratitos de charla, ¿no? Una es, la Iglesia sale a la búsqueda de los jóvenes, es decir, llevamos a Cristo al botellón, y la otra opción, fundamentalmente, es invitar a los jóvenes a que vengan a la Iglesia. O la vista. Entonces, que es pues de las dos, ¿no? Ir a buscarlos para traerlos a la Iglesia, ¿no? Y de esto se hicieron experiencias muy, por lo menos me llamaron mucho la atención, fueron experiencias muy originales de este primer anuncio, para entrar, ¿no? Y se centró, en la última parte de la charla, que también fue la más interesante, se centró en cómo es el primer anuncio que hizo Jesucristo, fundamentado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo anuncia Jesucristo ese mensaje central y se centró, pues, evidentemente, en el joven. No voy a entrar más porque si no me da tiempo, ¿no? Y la clave de la ponencia, yo creo que la clave que ahora se está hablando mucho en estos ámbitos, ¿no? Tiene que ser prioridad, tiene que ser una acción, la acción evangelizadora, y no solo prioridad, sino imprescindible en la llamada nueva evangelización que es para los jóvenes. Y esto es tarea de toda la Iglesia, no es tarea solo de los animadores de culto. Que fue, por así decirlo, el primer día que concluía con estas experiencias de primer anuncio, donde un grupo, los más mayores, porque ya no tenemos pelo, nos quedamos en una vigilia pidiendo por los frutos de ese primer anuncio, y los jóvenes salieron directamente a la calle a anunciar a Cristo. Entonces era llamativo porque ver en toda la zona de marcha un cartel, una pancarta que ponía luces en la noche, la luz de Cristo y no sé qué. Y como estos que te ponen ahora en el centro que van, ¿cómo se llaman esta gente? Estos que están repartiendo, mira, te invito a mi local, que tal, yo no sé qué. Pero igual ellos invitaban a los jóvenes a ir a orar.
a ir a orar y entraba en la iglesia, estaba el Señor expuesto y varios curas confesados. Era valiente o ponerse en mitad medio de la marcha en Valencia, ¿sí? En una plaza, en medio de la marcha, ponerse a tocar la guitarra con cantos todos de su Dios te ama, Dios te quiere, así, valiente, ¿no? Ir por las calles de Valencia acercándose. Esto era un anuncio que es una idea que viene fundamentalmente de Italia, que es el llamamiento de Juan Pablo II al tema de ser centinelas de la mañana. Y ya se ha creado toda una asociación en la iglesia que se llama Centinelas de la Mañana, que va, ¿no? Entonces de esto había mucha experiencia, junto con estas más tradicionales, por los cursillos de cristiandad, toda una serie de movimientos y asociaciones que se encargaron un poco de este primer anuncio, ¿no? Por lo menos se conocían, ya cada uno que diga si es lo más apropiado para su realidad, para su ámbito. Pero la segunda parte, pues el segundo día, la evangelización, fue Monseñor Munilla el que dio la ponencia. Sabéis que el que está encargado por el Departamento de Juventud, y se centró sobre todo en una cuestión que es fundamental hoy en día, que es el tema de la afectividad en los jóvenes, las heridas afectivas que tienen los jóvenes. El tema que antes se ha tratado así un poco es fundamental ahora mismo, porque nuestros esquemas morales son muy diferentes al esquema moral de un joven. Ahí vienen todos los conflictos entre padre e hijo. Sean creyentes o no, vienen muchos conflictos. ¿Por qué? Porque el tema afectivo es el gran protagonista, el tema afectivo y subjetivo es el gran protagonista del joven, y se vive como una gran herida fuerte, tanto en el ámbito familiar como en los grupos parroquiales o los grupos de asociación y movimiento, ¿no? Y sobre todo Monseñor Munilla iba al tema de ir más allá del dato sociológico. Y es verdad, nos sobran los diagnósticos sobre los jóvenes. Ya estoy cansado de ir a ponencias, me hacen un perfil de los jóvenes, pero nunca aterrizan en qué hacemos con el joven. ¿Vale? Nunca aterrizan en qué hacemos, ¿no? Entonces él habla de que hay que conocer primero el corazón de Cristo para conocer el corazón de los jóvenes. Planteó directamente y empezó a hablar de las heridas, la herida de la ruptura en la vida sexual, la vida de la ruptura del amor y la sexualidad, la ruptura entre el amor y la afectividad, entre el matrimonio y la afectividad, el proyecto de vida, todo eso es lo que están viviendo. Y solo tenéis, yo no voy a entrar porque solo tenéis que pasar una mirada sobre la realidad y nos encontramos con todo esto, ¿no? Y ahí, pues, en ese joven roto, Munilla lo que planteaba era que es el momento de anunciarle el Cristo, y que esta realidad afectiva no puede ser, que no la podemos dejar aparcada para en ese anuncio de Cristo, ¿vale? En una palabra, la fe tiene que afectar a la vida en todas sus dimensiones. No puede quedarse solo en eso que hemos hablado. Sí, yo creo, soy cristiano, pero luego soy cristiano en el grupo, en la misa y poco más. Luego mi vida no habla nada de Cristo. Y esa esquizofrenia, pues no hay esquizofrenia, vamos, pero esa ruptura lo viven los jóvenes, la vivimos nosotros. Nuestro reto es, como cristianos, como curas y como tal, es vivir esa unión profunda entre la fe y la vida. Imaginar un joven que está en ese proceso de maduración, que se está haciendo como persona. Y para mí, un evento subjetivo, pero para mí la gran ponencia y la gran riqueza del Congreso fue la ponencia del cardenal Stanislav Rilko, como sabéis, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Siempre que haya algún encuentro así nacional en España, pues viene, ¿no? Y él lo que hace, sobre todo, ha sacado el magisterio de Benedicto XVI. Y en algunas cosas para mí fue una sorpresa, porque yo creo que es muy iluminador lo que está diciendo Benedicto XVI sobre los jóvenes. Muy iluminador. Muchos de sus discursos y eso pues pasan desapercibidos, sin embargo tiene un poco que dar el esquema, y con esto como terminando, ¿no?
El Papa, sobre todo, pone el acento en la emergencia educativa, en la cuestión educativa. Él habla, y esto es muy típico, muy usual en él, del relativismo y del subjetivismo que se están cargando, pues que el hombre por la razón llegue a tener un código de vida, ¿no? Un código de vida fundamental para eso, ¿no? Y es misión fundamental y prioritaria en la Iglesia la educación y la evangelización, que no van separadas, que es el error que muchas veces tenemos en la Iglesia. No van separadas estas dos, es decir, él habla de una cuestión vital y una relación vital entre las dos. Y donde hay una educación buena y hay una evangelización duradera y profunda. Pero si no se le, primero joven, no se le habla de un código, una cosmovisión de su vida, es más complicado luego introducir el dato de la fe. ¿No habéis dado cuenta? Yo por lo menos me he pasado en el grupo que llevo de jóvenes, yo siempre he pensado, perdonad la expresión, este es mucho mensaje para tan poco joven. ¿Verdad? Es decir, este es un mensaje que agarra tanto a toda la vida, a toda la dimensión de la vida, que es imposible para alguien que no. Pero un niño es más fácil anunciar el Evangelio. Un niño más moldeable, más y está abierto a aprender, está abierto con todas sus travesuras, con toda su historia. Pero el joven es mucho más complicado. Muchas veces dicen que esto es mucho mensaje para tan poco joven, ¿no? Por la educación tan light que muchas veces tiene. O hemos tenido, yo me incluyo el primero, ¿no? Entonces, ante esta crisis educativa de la posmodernidad, Benedicto XVI habla de que la Iglesia tiene que dar una respuesta contundente y eficaz. Voy pasando y se centra en los educadores, animadores, catequistas, como lo queramos llamar, ¿no? Y habla también que ellos son los primeros en esa tarea y que es una vocación muy bella que también les tiene que pillar toda la vida. Es decir, mi misión es educar en la Iglesia. Y no puede ser, que es la carencia que tenemos muchas veces, porque es con los recursos que contamos. Un joven que es el monitor, que no te viene a misa, pero le da grupo a los niños, y eso no lo encontramos muy normal. Es decir, te da grupo a los niños, continuamente está haciendo el mensaje que cada vez aparezca menos, educar más en valores y que cada vez aparezca menos el mensaje tal, hasta que llega un momento en que los niños dicen, me aburro y me voy, porque aquí lo que me ofrecen no es nuevo. Ese planteamiento no se hace joven conscientemente, pero inconscientemente se lo está haciendo. Tú no me estás aportando a mí nada nuevo. Si yo vengo a la iglesia y quiero que me digan algo distinto, no quiero que me hablen de la libertad, de la paz, que es muy guay, está muy chulo, pero en un momento hay que presentarle a Cristo. Y nuestros procesos muchas veces han adolecido de eso, ¿no? Adolecido, lo he dicho bien, ¿no? Vale. Entonces, otra cuestión que ha salido primero y que es fundamental. El Papa habla de que esta educación y el papel de los educadores, la pastoral con jóvenes, es esencialmente acompañamiento personal. Tanto de parte de la comunidad eclesial como de parte del sacerdote, la persona o del monitor, si tiene tablas para ese acompañamiento, y es fundamental el acompañamiento personal. Y habla, fijaros, que es lo que menos dice nuestra sociedad, y me encanta esta palabra. Los jóvenes deben sentirse acogidos, comprendidos y amados. A partir de ahí tenemos un terreno abonado para sembrar las semillas de la vida. Pero lo que escuchamos de los jóvenes no es eso, lo que escuchamos de los jóvenes que son el botellón, que son muy relativistas, que son muy nihilistas, que no creen, que no sé qué, y tienen el mismo corazón que tenemos nosotros. Lo veamos siempre como enfrente. Nosotros no nos ponemos en lugar de los jóvenes, sino que lo vemos siempre como enfrente, los analizamos y decimos, creo que no lo estoy haciendo yo, ¿vale?
Este acompañamiento de toda la comunidad parroquial no solo es solo de esa comunidad, sino que tienen que estar abiertos al ámbito diocesano, al ámbito regional, nacional, local y universal. Curiosamente, el joven, cuando se siente más fuerte en la fe, es cuando, por ejemplo, llega una jornada mundial de la Junta, donde se unen millones de jóvenes de todas las partes del mundo. Y la jornada mundial de la juventud lo normal en ella no es que haya unos contenidos muy fuertes, sino que hay un lenguaje simbólico muy fuerte, que el joven se adhiere a él. ¿Cuál es el problema? Que terminada la jornada mundial de la juventud, vuelvo a mi ambiente y es ahí donde tiene un papel fundamental la comunidad parroquial, el sacerdote, los acompañantes, solo la jornada mundial, o solo el Camino de Santiago, o solo TC, o solo la convivencia, o solo tal, al final terminan cansándose. Es decir, esto tiene que estar en una estructura. Bien, y un tema recurrente, estoy pasando páginas, para no aburrir una en Benedicto XVI, un tema recurrente, voy a terminar con dos frases. La primera, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte de vida y con ello una orientación decisiva, que es Cristo. Ahí nuestro testimonio es fundamental. Si el joven no encuentra que ahí hay algo nuevo que le lleve a encontrarse con esa persona y a partir de ahí viene el discurso moral, el discurso ético, todo lo que sea, pues nunca. Hay muchas congregaciones religiosas nuevas que tienen muy claro esto de los signos y a partir del signo, que es un lenguaje más propio del joven, se enganchan a joven, engancha entre comillas, aquí nadie engancha a nadie, ¿no? Pero entre comillas les llama la atención esa radicalidad de vida, esos signos eternos, esa historia que les lleva luego pues, a profundizar en el tema de la fe. Y en nuestro proceso educativo lo fundamental es que la centralidad, lo que he dicho antes, pero lo repito, es Dios. Y no un Dios cualquiera, sino un Dios que tiene una cara concreta que se llama Jesucristo. Y vuelvo a lo de la última frase ya. El tema recurrente en Benedicto XVI, que en casi todos los momentos con los jóvenes lo sacan, que es el tema de la belleza y la alegría del mensaje cristiano. Antes, cuando veíamos fotos de la parroquia de Antonio, tal, es decir, es alegre y es bello la pastoral con los jóvenes. Y sobre todo es bello el mensaje de los jóvenes. Un mensaje ilusionante, esperanzador para una sociedad rota, deshecha y muchas veces que no tiene ningún futuro, ningún horizonte de esperanza. Plantear esto, plantear a los jóvenes directamente esto es bello, esto es bonito, ¿vale? Que es, dice el Papa en palabras textuales, quisiera convencer a estos jóvenes de que es hermoso ser cristiano. Los muchachos, adolescentes y jóvenes necesitan vivir la fe como alegría, buscar la serenidad profunda que brota del encuentro en el Señor. La fuente de la alegría cristiana es esta certeza de ser amados por Dios. Es una tontería, pero por si no ayuda. Por lo que poquito, Hernán, ¿qué puedes decir? Que nos volvemos locos pintando, ¿verdad? Ahora, mira, aquí tenemos al joven que no mira nunca a la puerta de la fe, pero la tiene al lado. La fe la tiene al lado, es decir, a Cristo lo tiene al lado, pero no lo ve. Colocar al joven en esta dirección es lo complicado, ¿vale? No estoy hablando de espalda al mundo, nunca de espalda al mundo, pero sí colocarlo de frente a la puerta de la fe, para que una vez que entre en ella, pues la profese, la confiese, y quede de rodillas, caiga de rodillas ante el misterio de Cristo.
Sí, pero pongo otra vez la de la puerta, la de la espalda. No, la otra. Y el otro proceso es que una vez encontrado en la iglesia, salga a decirle a los otros jóvenes que vengan a encontrarse. Eso llevará a la evangelización. Vamos a ir a tomar el pelo. ¿Tienes una pregunta? Ya me he colado. No, estás colado. La gente el primer día que fue a por los chicos estos del botellón, que dieron fruto tus oraciones. Eso sabrá el Señor. Pero bueno, fue alguien de los botellones a la iglesia, se hicieron algo. Sí, luego yo hablé con los jóvenes que habían estado en eso y digo yo, aquello era solo que era como experimentar aquí, es decir, no es que pongamos en marcha, hacia los jóvenes hay que prepararlos previamente antes de ir a la calle, evidentemente. Había que no llamar la atención de esto. Pero lo que a mí sí me llamó la atención de aquella experiencia es que más que habían enganchado a otros jóvenes, habían fortalecido su fe. De lo que ya están, pero esto es fundamental en nuestro grupo de jóvenes. Porque en el mundo que viven, sí, es verdad que son mucho más valientes que cuando yo era joven. En el tema de la fe Lo teníamos más fácil. estos son más jóvenes porque antes, por ejemplo, en mi clase de instituto éramos 30 en la clase y 2 o 3 no estábamos en grupos, los demás estaban todos, ahora hay uno en grupo, si hay, y el resto no está, ¿no? Entonces es fundamental fortalecer la fe y estas acciones sirven sobre todo para fortalecer la fe del que ya está iniciado. Y los frutos, eso ya no sé. ¿Vale? Una experiencia de esta que hay en Córdoba, por decirlo lo más cercano, que se llama Adoremos, y ellos se llevan, hacen este tipo de actividades en las zonas de Botellón, en una parroquia cercana a un Botellón o a donde están los jóvenes. Entonces invitan directamente a los jóvenes a que pasen a la iglesia. Y ellos sí, esta experiencia lleva ya años y ellos hablan muy positivamente de eso y que si hay respuesta de jóvenes. En Valencia fue un poco experimentar un poco porque, claro, ni estaban preparados, ni sabían, le dieron unas claves a la calle, ¿no? Y eso no se hace tampoco, pero bueno, era más pedagogía que ponerlo en marcha. Antonio, ¿te quieres hacer Yo una pregunta, de hecho, todo el cargo que ocupa, ¿no? Ya no lo ocupo. No, saque de la rueda. Bueno, ¿no crees que, y un poco lo que has comentado al principio, ¿no crees que nos preocupamos en lo que nos divide y nos preocupamos poco en lo que nos une? Me refiero a las claves y a los fundamentos. Los fundamentos que son las claves y las formas. Nos preocupamos mucho en las formas, que es lo que nos divide, movimientos, la parroquia, a todo. Y no nos preocupamos a lo mejor de ver tanto lo que son nuestros fundamentos, lo que nos une. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo desde mi misión así, un poco desde la delegación y eso, hay variedades muy variadas. Entonces, hay gente que sí es más grupo y eso, que pone más el acento en sus signos, en sus señas, en su carisma, en la palabra, más que en la comunión, ¿no? Pero luego hay muchas realidades que conjugan muy bien eso, ¿no? Digo que todo esto son instrumentos. Y los instrumentos no son finales. Porque si ese instrumento no vale para llevarte a lo que tiene que llevar, ese instrumento no vale. Yo estoy en eso convencidísimo. Y luego, en la pastoral juvenil especialmente, tenemos que trabajar mucho en el sentido de comunión. Muchísimo. Yo pienso que la pastoral juvenil estaba unificando en un momento y hizo un tío con un cristal, se cayó, tropezó, se cayó el cristal, salieron 20.000 fragmentos. Todos pertenecen al mismo cristal, pero muchas veces parece que no hay en común nada unos con otros. Muchas veces coordinar realidades tan diferentes es muy difícil. Pero sin embargo, yo sigo apostando por eso, sigo apostando por la comunión en la iglesia porque es fundamental. Yo lo veo como una riqueza, pero que si no se ve como un instrumento, se convierte en una traba para que otros entren. Pero eso sucede mucho aquí, digamos, ya comparando con el trabajo allá. Lo que decían, hay mucha especificación, pero en todo. Tú vas a pedir un café con leche. Quiero un café descafeinado con sacarina, la leche que esté templada, pero media que esté con... Yo digo, los camareros que se vuelven locos, por un simple café con leche.
Y yo digo que Sí, pero- la estructura, ¿no? Es mucho, yo soy aquí, pero ese encuentro del Encuentro Mundial de la Juventud, ahora el encuentro que me encanta, Sí. no fui porque era Día de Difunto, es un día que está celebrando. Es que no iba dirigido a los No sé cuánto. Exacto. O cuando en la diócesis se hace el encuentro diocesano, que también tenemos el encuentro diocesano de la juventud, que tú ves ahí que son muchachos. Yo creo que fomentar ese tipo de participación en conjunto viene muy bien y nos ayuda a eso. Mira, que yo no soy un internado, que hay muchos jóvenes también. Es un equilibrio, Sí, digamos, sí. entre la riqueza, que hay que respetarla por un don del espíritu, Claro. y la variedad con el tema de la comunión, que también es un don del espíritu. Entonces hay que respetar. Tú miras la experiencia, tú dices la variedad. Y la gente que se junta aquí, dices tú, dices el otro, todo el mundo aprendemos de todo, ¿no? Yo creo que eso, el estar abierto. Sí, pero hay que estar abierto. Sí, como se van a abrir las puertas del futuro, que no tenemos que ir a comer. Porque hay gente que tiene que muchas gracias por todo. Rafa quiere concluir el foro. Bueno, no cobro. Pues nada, pues Juan cobra y bueno, pues simplemente la idea era un poco dar digamos como más que dar claves, transmitir un espíritu esperanzador de que se puede, como trabajar con los jóvenes, de que hay que hincar el diente, o que ya estamos todos hincando el diente, pero hay que seguir trabajando, no perder la esperanza, seguir luchando, poniendo en las manos del Señor y la Virgen, ¿no? Y eso, ¿no? Ilusionarnos. Es verdad que el mensaje es muy rico, ¿no? Que a veces quizás, lo decía Miguel, ¿no? Es tanto mensaje que a veces la verdad a los jóvenes les falta chicha, ¿no? Pero algo llega, sí. Pero llega. Hay que estar ahí, acompañarlos, guiarlos, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por este encuentro sacerdotal. Darnos discernimiento para saber qué es lo más importante en nuestro ministerio. Entendimiento para saber exponer el Evangelio. Piedad para enamorarnos de ti. Sabiduría para aprender de María. Ser generosos y valientes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.